con actitud de humillación y súplica ante ti. Ay, gracias, Señor, por ayudarnos a nosotros a poder entender lo que significa dejarnos guiar y dirigir por tu voluntad. Que seas tú, Señor, nuestro director, nuestro guardador, nuestro cuidador. Que seas tú, Señor, quien estés en medio nuestro en todo lo que nosotros hoy nos corresponde hacer. Estamos bajo tu dirección, bajo tu voluntad, y poder nosotros asimismo entender lo que es tu soberanía. A veces nos cuesta, a veces protestamos, pero realmente tú eres el Dios soberano que guarda y cuida nuestras vidas. Gracias, oh Dios, inmensamente te damos a ti por este tiempo que ya por años hemos estado teniendo estos estudios. Gracias, oh Dios, por la paciencia. Gracias por lo que tú, Señor, permite que así sea. Y te rogamos, Señor, que seas tú quien estés con nosotros hoy en cada palabra, cada actitud, cada enseñanza. Señor, en tus manos está que nosotros podamos salir de aquí con algo en nuestras mentes que sea de beneficio para poder entender mejor tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles y diligentes, responsables a lo que hemos sido llamados, que es a poder buscar tu dirección y escuchar tu voz a través de tu palabra escrita. Ayúdanos, Señora, que nuestra fe aumente y se fortalezca cada día más, Señor. Porque te lo pedimos, Padre bendito, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy a nosotros nos toca analizar una parte que yo considero que es de suma importancia, después de nosotros haber estudiado algunos temas con respecto a lo que eran las circunstancias en las que se encontraban los apóstoles, en la que se encontraba Cristo mismo y en toda esta narrativa de lo que es el Nuevo Testamento. Habíamos visto que las palabras que se escribieron fueron escritas en ese contexto. Por eso es tan necesario entender el contexto, su historia, a la hora de nosotros tratar de interpretar lo que ellos quisieron decirnos a ellos y hoy a nosotros. Queremos encontrar lo que Dios desea para nosotros. Y no es menos importante nosotros también hablar de esa diáspora. Y para comenzar, me gustaría ver dónde están ustedes cuando ustedes escuchan la palabra diáspora. ¿Qué significa eso para alguno de los hermanos acá? ¿Quién podría decirme lo que es la diáspora? El micrófono aquí. Bueno, lo que yo tengo entendido, según el libro, es como un tipo de migración, aunque es forzada, y se identificó así a los judíos en el Nuevo Testamento, pero este término es general, se aplica para cualquier grupo de personas en el mundo que han tenido que emigrar de sus países por la razón que sea. Eh, Una de los países que ha tenido más migración a nivel mundial son los hindú, actually. Y también los africanos cuando estaban llevados forzadamente para ser esclavos. Pero en cuanto a la Biblia se conoce como la iglesia dispersa en el Nuevo Testamento cuando fueron perseguidos en diferentes épocas. A mi entender, la palabra diáspora, aunque lo que dice es cierto, nace realmente de una expresión de los mismos judíos para definir lo que era prácticamente una advertencia de Dios a ellos por la desobediencia.
Ellos desobedecen constantemente y Dios continúa advirtiendo, ustedes serán sacados de su tierra. Parece que no le creían, pero sucede. Ajá. Entonces eso es como un memo, un Un, memorándum que le dan antes de, un ejemplo, usted dice que es algo que le avisa. ¿Cómo le no, avisa? sí, a través de los profetas se les dice van a salir y eso, y ellos le ponen, colocan esa palabra en hebreo que al ser traducida la traducen como diáspora, pero es advirtiéndole de que van a ser erradicados de sus tierras, es erradicarlo forzadamente, como Valentina dice. Ahora, esta palabra diáspora se ha hecho ya realmente muy generalizada en el mundo y cada vez que alguien salga, un grupo de personas sale de sus países, eso le llaman diáspora. No sé si ustedes notaron que cuando estaban saliendo, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, tomaron también esa misma palabra para hablar de esa gran cantidad de personas que salieron, que era como una diáspora de Honduras y Guatemala. ¿Se acuerdan de eso? Esto se ha generalizado, pero realmente en su inicio esta palabra aparece para definir a personas que salen de su tierra por grupo, ya sea forzada o voluntariamente, como diáspora. ¿Cómo fue? Sí, puede ser. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Se acuerdan también de que el pueblo judío tuvo que salir con el éxodo? Eso significa prácticamente salida, pero aquella salida fue directamente para un bien del pueblo. Esta salida que comienza en el 722 prácticamente con el imperio asirio, quien al ser dividido, ¿se acuerdan? El imperio después de Salomón, que se divide en norte y sur, Israel y Judá, eh, la parte que estaba de Israel, estos fueron realmente conquistados y llevados a Siria en masa, en gran cantidad. Esa fue parte de la primera diáspora que tuvieron. Más luego, más tarde, ya comenzando prácticamente creo que en el El 600, 567, 67 fue que se comienza en parte por los babilonios, la diáspora de los judíos, y luego ya en el 538 prácticamente es cuando ya definitivamente se destruye el templo y se sacan prácticamente, incluso debemos decir que no todos los judíos salieron en esa última diáspora, pero sí podemos decir de que ya la nación dejó de existir porque sus principales líderes y las personas más capacitadas fueron llevadas a Babilonia. Y eso ya lo vimos nosotros en otra ocasión. Tim. y otra connotación de la palabra diáspora es que están regados por todas partes, porque el éxodo, ellos salieron de Egipto y se quedaron juntos y llegaron a la tierra prometida, pero Uh-huh. después con estos cautiverios, Asiria, Babilonia y etcétera, vemos que el Señor empieza a regarlos a través de todo el mundo. Y primero es Sí, Asiria y ahí luego a vamos a llegar. Babilonia y después, entonces, en el tiempo de los griegos, se van a Egipto y se van como migrando y regándose a través de todo el mundo existente en ese tiempo, llegan hasta Roma y en el tiempo del Señor y los apóstoles habían judíos en todas partes, como Arturo cita aquí a Hechos 2, y eh, estas regiones, si ponemos un mapa y ponemos un puntito en estas regiones, podríamos ver que estos grupos que se mencionan aquí van desde Roma, desde Italia, en el oeste, Uh-huh. todo a través del norte de África y Europa, Asia Menor, hacia el Medio Oriente, lo que hoy es Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, y todo eso y es
en toda esa región que estaban dispersados. Y esa es otra implicación de esa palabra diáspora. No es necesario, no es solamente un exilio, es que salieron y se regaron por todas partes. Perfecto, eso, mejor explicación de ahí creo que no podemos tener, porque en verdad la importancia de todo esto es ver que este pueblo judío todo el tiempo ha estado disperso por diferentes partes del mundo. Nunca ha sido diferente. Incluso en tiempos del Antiguo Testamento nosotros prácticamente esperaríamos que todos estuvieran concentrados ahí en la tierra de Israel. Pero no era únicamente en la tierra de Israel que estaban dispersos prácticamente por todo el mundo. En esa tierra de Israel habían unos pocos, algunos calculan que posiblemente tuviéramos unos 9,000 o 10,000 personas nada más ahí de judíos. Los demás estaban dispersos por diferentes lugares en ese momento. Pero a la hora que, como vamos a ver más adelante, que había que hacer algún tipo de apoyo, como lo hicieron en las diferentes guerras que tuvieron los judíos contra los romanos, se reunían todos, venían de diferentes sitios y armaban ejércitos y todas estas cosas, pero ellos estaban dispersos. Y esto tiene mucho de importancia al nosotros ir al Nuevo Testamento y ver a Pablo predicando por todo el mundo. Donde quiera que Pablo iba, se encontraba también con judíos en todos los lugares. Y eso es interesante, porque se le predicaba a los judíos, se le enseñaba a los judíos y al mismo tiempo también a los gentiles en diferentes partes del mundo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? La verdad es que el número superior de judíos, como dice Arturo aquí, vivía fuera de los límites de Israel. La mayoría de ellos. Ese es un dato que deben tenerlo ustedes en sus mentes. Porque no sé por qué, y creo que es lógico que todos pensemos cuando vamos al Nuevo Testamento, que cuando vemos los judíos en el templo y los que vivían en Jerusalén, a Herodes gobernando a Judá, pensemos que todos los judíos estaban concentrados ahí. Pero ellos ya habían aprendido a dispersarse, a hacer negocios por diferentes tierras. ¿Se acuerdan que eran personas muy hábiles con las manos, no? Era lógico que ellos, por sus habilidades, durante todos estos gobiernos, por lo que tuvieron que pasar, ellos mismos se comenzaran a dispersar por diferentes sitios para hacer negocios y establecer comunidades en diferentes lugares. Escuchan entonces que ya Israel se va a estabilizar y tiene un rey llamado Herodes. Posible que algunos fueran, pero ya los que tenían negocios no iban a coger para allá, iban a apoyar muy bien, igual como sucede hoy. Ellos siguen dispersos por diferentes lugares, pero la mayoría de los judíos actualmente también están fuera. No viven ahí. Era lo mismo que pasaba siempre, ha sido así durante toda su historia. Después que ellos realmente terminan desde ese tiempo de David, de ese tiempo de Salomón, y cuando se divide, esto realmente fue una diáspora por todo el mundo. Incluso cuando Nabucodonosor lo lleva, se quedaron todavía una parte sembrando y haciendo cosas en el territorio. ¿Se acuerdan que cuando fueron nuevamente, dado la orden por Ciro para que volvieran nuevamente a sus tierras, se les hizo bastante difícil porque ya ellos estaban establecidos ahí? Dice, ahora ¿a qué vienen? No queremos hacer más nada, no quieren quitar nuestras tierras. Pero sin embargo, las tierras donde estaba el templo y todo eso alrededor, eso había nuevamente que reconstruirlo, y eso fue causa de muchas discordias, al grado de que tuvieron que volver nuevamente a buscar una carta a Babilonia para que le confirmara de que la orden había sido dada por el rey. El libro de los Hechos dice Arturo: durante la fiesta de Pentecostés, celebrada el año en que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y los capacitó milagrosamente para predicar en otras lenguas a los judíos de otras naciones que habían venido a celebrar. Incluso judíos que hablaban ya otras lenguas
y que habían prácticamente jurado por otras naciones, lo cual es normal. Esto continúa pasando. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que jurar por otras banderas? Y nos hemos hecho ciudadanos, por ejemplo, aquí en este país, sin que este sea nuestro país de origen, hacerlo nuestro. Y nuestros hijos que nacen aquí, muchos de ellos pierden el lenguaje nuestro, la lengua nuestra para hablar otras. O sea que podía darse la ocasión de que muchos de grupos judíos o de nacimiento judío, de padres judíos, me enredo con esto a veces, ellos realmente llegaran allí en ese tiempo de Pentecostés sin hablar las lenguas judías. Pero allí escuchan, porque el Señor había hecho algo sumamente especial en aquellos hombres cuando se reunieron en Pentecostés. Le dio capacidad para hablar en otras lenguas y hablar de las maravillas de Dios, y esto realmente dejaba atónito, como dicen Hechos 2, capítulos 7 al 11. Dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, oíme, todos estos sitios, y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, incluyendo judíos, como hemos dicho, dentro de todo esto de diferentes lenguas, y ahí estaban ellos también ya dispersos. Habían vuelto tal vez para hacer negocio en ese entonces, como era normal, porque era el tráfico más cómodo y más fácil para poder cruzar y irse a otros lugares con sus cargamentos, con sus negocios, con sus ventas, todo esto. Pues en ese mismo momento, entonces, es cuando ellos escuchan estas palabras en sus propias lenguas y quedan atónitos. Más luego Pedro tiene un discurso, ¿se acuerdan de eso? Donde por el discurso de Pedro y la proclamación del Evangelio se convierten más de 3,000 personas. Santiago y Pedro utilizan el término diáspora para referirse a los creyentes perseguidos que residían fuera de Jerusalén, a quienes ellos escribieron. ¿Quién quiere buscar Santiago 1:1 y Primera de Pedro 1:1 también, para ver esta realidad? Santiago 1:1. Y Primera de Pedro 1:1, que también lo vaya buscando otro para ir avanzando. Santiago 1:1 dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Esparcidas es la palabra, dispersión, prácticamente forzados a salir en ese momento. Pero algo importante que hay que decir aquí, mi hermano, es que esto no se le escapó a Dios. Todo esto estuvo dentro del plan de Dios. De no existir esta dispersión así, de esta manera, posiblemente otros no hubiesen llegado a conocer lo que hoy es el Evangelio. Y esto también lleva a Pablo a ir y llevar el Evangelio a diferentes lugares mientras él estuvo en su ministerio. Primera de Pedro 1:1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Santiago dice dispersión, Pedro dice expatriados, que prácticamente es lo mismo, sacado fuera por alguna razón, y a ellos les escribe. A ellos que están en diferentes lugares. Entonces por eso se piensa que en Hechos 2 muchos de ellos volvieron y vieron y regresaron nuevamente a su tierra para comercializar, junto con de otras naciones también venían
de diferentes lugares, pero entre ellos prácticamente muchos judíos también aquí. Y esto no es tan fácil de discernir ni de aclarar, pero hay mucha posibilidad, de acuerdo a lo que se ha estado estudiando, de que esa gran mayoría de personas y de negociantes eran judíos que vivían en diferentes lugares del mundo existente. Eso es lo que hasta este momento se ha estado creyendo, sin sacar de que también muchos estaban interesados en hacer negocio en el área y era el mejor lugar para poder movilizarse, como hemos dicho anteriormente. Seguimos. Dice, pero desde los tiempos antiguos, pero desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios advirtió a su pueblo por medio de Moisés que serían dispersados si desobedecían la palabra de Dios. Eso fue lo que dijimos al principio, porque todo esto es parte de una advertencia de Dios. Así será, así pasará por la desobediencia. Mi hermano, el pueblo de Israel fue escogido para mostrar al hombre que a pesar de que Dios pueda hacer tantas cosas directamente con ellos, a pesar de que Dios habló directamente con ellos, eso no significa que ellos iban a estar rendidos ante Dios, porque hay algo que el ser humano no puede controlar por sí mismo, y es la inclinación al pecado, la inclinación a desobedecer, a irse detrás de sus deseos. Por eso es que el creyente debe hoy entender de que debe constantemente, para vencer cualquier cosa que desagrade a Dios, debe depender de Dios, debe estar en oración, en súplica, porque nunca podrá hacerlo por su propia fuerza. Uno de los errores del pueblo de Israel es que ellos siempre pensaron que podían hacerlo por sus propias fuerzas, de que ellos eran un pueblo especial porque Dios los sacó de Egipto y Él va a cumplirle y lo va a llevar a ser una nación tan grande que lo va a llevar a ser la nación más grande sobre el mundo. Y ese fue su gran error. Incluso no aceptaron a Cristo porque no vieron al Mesías que ellos esperaban. Al no verlo y pensar en su mente que ellos van a ser merecedores de una nación que controle prácticamente al mundo existente, Dios no los llamó a ellos para que fueran una nación superior ante las demás, sino para que ellos, a través de ellos, mostraran al mundo que el ser humano necesita de Dios para poder acercarse a Él. Nadie puede acercarse a Dios porque Él diga, hoy lo voy a hacer. Y esto lo seguimos diciendo aquí y lo vamos a continuar diciendo, porque en verdad hasta que el hombre no se humilla ante la presencia de Dios, nada pasa. Pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, eres una persona muy estudiosa, muy preparada y puedes tener un gran carisma como persona por tus habilidades de hablar, de expresarte, y puede ser aceptado, incluso puede llegar hasta fundar congregaciones inmensas hablando del Evangelio. Sin embargo, ser una persona no aprobada por Dios, incluso no ser creyente, porque lo que tú puedas físicamente en apariencia no significa que realmente tú eres un hombre de Dios. Lo que indica que eres un hombre de Dios es cuando tú te humillas ante su presencia, y como dice Juan, y ante tus hermanos. No te consideras mayor a ellos. Eres una persona que siempre está dispuesta a escuchar, a razonar, a oír. No únicamente a expresar las cualidades grandes que tú tienes y quiere que todo el mundo las sepa. No, si las saben, amén. Y si no las saben nunca, pues también. Tú vives para Dios porque tu vida depende de Dios. A esa persona es que Dios realmente comienza a bendecir y lo llama hijo. Los judíos fueron llamados para mostrar al mundo que por ellos mismos jamás podrían agradar a Dios. Y les dice a ustedes, a pesar de todo lo que se le ha dicho, a pesar de las cosas claras, de las grandes victorias en batallas que han tenido, que sería un motivo para vivir humillado ante Dios,
ante mí, hablando como Dios, y para adorarme no lo han hecho. Se han ido detrás de otros dioses, han querido tener la misma forma de adoración de los paganos porque la consideraban más divertida. Se han unido a otras mujeres que no son judías, me han despreciado a mí. Y la demostración que ellos dan al mundo es que en verdad todos necesitamos un redentor. Ellos necesitan un redentor, se le promete el Mesías. Ellos están encantados de que se le prometa el Mesías, pero todavía en sus mentes está de que ese Mesías es el libertador, el rey de los judíos. Y cuando Él llegue, no habrá pueblo que en verdad pueda contra Él, porque será el Dios de los judíos. Hubo un momento que quisieron animar a Cristo para ver si salía algo de Él y se destapaba lo que era una sospecha, que Él pudiera ser el Mesías. Le tienden ramas, lo reciben, lo alaban, pero nada pasa como ellos querían. Sigue siendo el mismo Cristo, con el mismo ejemplo, a darnos a nosotros humillado ante la voz del Padre Celestial, donde Dios era el único Señor y Él viniendo a cumplir su voluntad en esta tierra. Los judíos no lo entendieron y más tarde, semanas después o una semana después, claman abiertamente: crucifíquenle, crucifíquenle, este no es el que esperábamos. Y una parte continuó esperando a ese Mesías, que no es el que ellos realmente habían estado esperando. Actualmente también continúan esperando ese Mesías y con la esperanza de construir el tercer templo y volver a esa adoración y a tener el Mesías esperado. Esa es la esperanza de los judíos que ustedes ven hoy en día llamados ortodoxos. Esa es la esperanza, esa es la predicación que ellos continúan teniendo hasta el día de hoy. Vamos a ver a continuación algunos eventos cuando el pueblo de Dios fue exiliado de su tierra para ser esparcido. Solamente lo vamos a mencionar. Hemos hablado de eso aquí en otras ocasiones, pero sí recordar por lo menos las fechas. En el 721 722 prácticamente, Sargón, rey de Asiria, deporta de Samaria a los israelitas a colonias asirias. Comienza la dispersión, comienza la diáspora. Y créanme, como es normal en todo esto, ya no hay nación en esa parte de Israel. Pero no todos realmente fueron a Asiria con todo eso. En lo que estaban posiblemente en batalla y en ataque, muchos comenzaron a recoger sus cosas de sus casas y a irse a otros sitios. ¿No suena lógico eso? Eran los soldados los que estaban peleando. Los que estaban en las casas, los que vivían alrededor, dice, hay que irse. Esto no va para ningún sitio. Comenzaban a salir y a dispersarse por diferentes lugares. Los judíos están esparcidos por todas partes del mundo. ¿Ustedes sabían que hay judíos en República Dominicana? Bastantes. ¿Que hay judíos en México? Bastantes. Por donde quiera que te muevas. Una gran emigración que ustedes conocen fue en Alemania. Y ya ustedes saben las cosas que pasaron ahí. Han sido esparcidos por todas partes del mundo desde que Salomón desaparece. Y sus hijos no supieron qué hacer. Dividieron el reino. Pero en el 605 básicamente, o 607 que es lo que yo creo,
hasta el 599 comienzan a darse esas diásporas, y esta vez escogiendo los principales, los mejores, para llevarlo a Babilonia, hasta que definitivamente ya en el 588 Nabucodonosor decide, como dijimos hace un momento, deporta a los judíos de Jerusalén hasta Babilonia. Unos 50.000 judíos regresaron a Palestina después del decreto de Ciro en el 538. Y esto fue en etapa, no fue ni siquiera vámonos todo. Y aún así, en esa dispersión, no todos salieron de Babilonia. Incluso durante la conquista de Alejandro Magno encontró una cantidad de judíos todavía establecidos allí. Y continuaron hasta allí y le fueron útiles y lo utilizaron a los judíos que vivían en esas regiones conquistadas por Alejandro Magno. Pero no todos fueron a Palestina. Regresan prácticamente unos 50.000 judíos a Palestina en ese entonces y en etapas diversas. Luego, ahora en el 322, con la conquista de Alejandro, como ya hemos dicho, de Grecia, brinda oportunidades de migración hacia Egipto y Siria con el control de los Ptolomeos, ¿se acuerdan? Que eso también lo vimos, los Ptolomeos, los Seleucidas, aquí, donde fueron favorecidos mucho por ellos y se lo disputaban uno entre otros. Ellos mismos se peleaban entre sí y se llevaban, bueno, me tocan los judíos para mí, ahora yo me los llevo. Y a un momento que ellos estaban cansados de un tira y jala. Era que lo necesitaban porque eran muy hábiles, muy astutos, muy preparados, no podían, eran prácticamente consentidos, hasta que este señor, ¿cómo se llama? El que sacrificó el cordero. ¿Ah? Ajá, Epífanes. Antíoco Epífanes armó una revolución porque ya no aguantaban más cuando él trató de sacrificar un cerdo en el templo. Esto realmente elevó la ira de muchos judíos y armaron una revuelta bastante complicada. No fue de una vez, fue poco a poco, donde se preparó un grupo, incluso se le estaba obligando a ellos a que rindieran adoración y se inclinaran ante los dioses de ellos. Y en ese proceso alguien intentó hacerlo y uno de los judíos no lo permitió y lo mató y tuvo que correr a las montañas. En esas montañas se forma prácticamente un ejército que es lo que hoy nosotros conocemos como los macabeos. Ellos descienden, atacan y vencen. Una gran victoria de los judíos en ese entonces, lo que le provocó una independencia prácticamente durante un buen tiempo dentro de ellos, pero incluso todavía siendo controlados o gobernados por el Imperio Romano, que ya comenzaba incluso a levantarse en ese momento. En el 63, como de manera resumida, hablando de Pompeyo, ese hombre que se hizo realmente rico haciendo batalla, uno de los más ricos en Roma, que adquirió muchísimo poder, admirado incluso por César, y que más luego ellos se dividieron, imagínense, por todo el asunto, por el poder. Y tampoco vamos a hablar de eso porque ya lo hablamos acá. Pompeyo llevó de Palestina algunos esclavos judíos para Roma, que fueron declarados libres entonces más tarde. Para el nacimiento de Cristo, habían unos 8.000 judíos en Roma, en la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan? Roma también le tocó su parte de tener judíos. Otra parte establecida en la misma Judá. Estaban esparcidos por todas partes. Este es el punto. Los judíos esparcidos por todo el mundo y la predicación del evangelio tenía que llegar hasta ellos. ¿Cómo iba a llegar? Si ese evangelio a quienes se les predicó inicialmente en Jerusalén
no fuera provocado por una persecución a las iglesias que se estaban formando en esos lugares. ¿No es eso lo que narra el libro de los Hechos? Iglesias fundadas, formadas y luego esparcidas por diferentes partes del mundo. Fue por la persecución a ellos. Por eso es que el evangelio sería realmente dado a conocer en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Primeramente a los judíos y hasta lo último de la tierra, pero los judíos tenían que escuchar ese evangelio de Cristo. Lo que Dios estaba diciendo es que ningún judío se iba a quedar sin escuchar el evangelio de Cristo. Y al día de hoy yo creo que no hay un judío que no haya escuchado el nombre de Cristo. Que hayan tomado otra decisión, esa es otra. Pero todo se facilitó en el momento preciso cuando Roma había hecho grandes calles para que pudieran transportarse con facilidades. Más barcos de negocio y de transporte estaban establecidos en tiempo del Imperio Romano. Eran movimientos constantes y comunicación entre diversas ciudades. Esto hizo que el evangelio llegara más rápido y se expandiera en mayor lugar a diferentes naciones. Así nacen las cosas, no por casualidad, sino porque no es el hombre quien está dirigiendo las cosas, sino Dios. Y esto deberíamos nosotros tenerlo en cuenta. El grupo que estamos acá, mi hermano, nada se mueve sin por la voluntad de Dios. Por más cosas que ustedes vean que esté pasando, que todo parezca oscuro, negro, y que todo parezca que Dios se ha olvidado, nada está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa más oscura sería para muchos judíos cuando vieron que le habían destruido el templo? Sin embargo, la destrucción del primer templo y del segundo templo estaba dentro de los planes de Dios. Porque el hombre no es el que sabe es Dios. Es Dios quien mueve la ficha en su tiempo, en su momento, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar sujetos a Dios, glorificando su nombre, siendo luz a un mundo que no le ha visto, porque la única realidad que hay en el mundo es que un día Cristo volverá. Y volverá en el momento justo y preciso, no cuando nosotros querramos. Y todo lo que ha estado pasando y todo lo que aconteció en ese momento, nosotros podemos ver ahora al estudiarlo y dice, wow, pero si estas cosas no hubiesen acontecido, no hubiésemos tenido el evangelio hoy en día tan abiertamente y por diferentes lugares. Sí, por eso lo podemos ver ahora, pero los mismos creyentes no lo entendían en ese momento. ¿Cómo podían entender los creyentes lo que había pasado cuando estaban mirando que en un lugar, en aquel lugar inmenso, los romanos estaban asesinando judíos? Y muchos aplaudiendo allí, en este anfiteatro. Mirándolo como una buena obra o diversión. ¿Cómo poder entender que Dios estaba ahí? Por fe podían aceptarlo, pero entenderlo no. Así es que por muchas cosas difíciles que estemos pasando hoy en día, recordemos, Dios está en control. Y es donde muchas veces se nos hace difícil a nosotros, sí lo entiendo. Nuestra humanidad nos lleva hasta ahí. ¿Cómo es posible? ¿Qué podrá ser? ¿Cómo podrá ser esto? No lo entendemos, nos perdemos, nos confundimos. Pero Dios está en control de todas las cosas, todo cuanto nos acontece. Se nos pone un mapa para que veamos el territorio por el cual los judíos fueron prácticamente esparcidos. Esto solamente se lo dejamos a ustedes aquí para que lo puedan ver. Judea, jurisdicción de Herodes el Grande, 37, 4 a.C., gobernada por varios prefectos a partir de la muerte de Herodes el Grande. Durante la adultez de Jesucristo, Poncio Pilato fue prácticamente quien controlaba esa región, esa área ahí. Galilea y Perea, Herodes Antipa, hijo de Herodes el Grande, y
y Turea. Esos son los gobernantes, los que controlaban esa área en ese entonces. Ahora, ahí pasaron cosas que es bueno darla a conocer. Y son esas 3 famosas guerras que terminaron prácticamente de sacar a todos los judíos del territorio palestino. Los judíos se rebelaron, iban teniendo ciertas rebeliones, ganándolas y volviendo otra vez, estableciéndose. Hubo un momento que sacaron prácticamente en el 66 a todo lo que eran los romanos judíos y todo el mundo, se quedaron ellos solos en ese territorio, pero la guerra continuaba, que continuó hasta el 73. Y fue en el 70 donde el templo fue destruido. Y eso se conoce como la primera gran guerra de rebelión de los judíos y entre los romanos. Eso continúa y se levanta, creo que en el 115 prácticamente hasta el 118, 117, algo así, no me acuerdo bien. Pero sí, en el 115 se levanta lo que algunos consideran la segunda guerra de rebelión de los judíos y los romanos en tiempos de Adriano. Adriano había descendido al territorio palestino, no tenía tanto problema con los judíos, le habían parecido agradable en cierto momento, pero pasa el tiempo y vio con mucho desagrado la circuncisión que practicaban los judíos y lo consideró que eso era prácticamente lo mismo que castrar, cosa que ellos aborrecían y lo veían prácticamente como maldición dentro del pueblo romano, y eso hizo que él se despegara aún más de los judíos y quisiera construir en ese territorio un lugar de adoración a los dioses. Eso causa entonces una tercera rebelión y que tuvo a cargo de alguien llamado Simón Bar Kokhba. Esa rebelión fue sumamente compleja, muy fuerte, le dio muchos dolores al imperio romano, al grado de que muchos rabinos llegaron a considerar a Bar Kokhba como el Mesías, quien los iba a liberar. Él sí era el que habíamos estado esperando. Ellos habían hecho túneles para esta grande batalla y de verdad que hubieron muchas bajas romanas. Hasta que Adriano decidió sacrificar prácticamente toda la guardia de su imperio y llevarla allí porque la amenaza era sumamente fuerte. Y esto ocurre en el 132, cuando ya dice, hay que terminar. Y trajo diversas regiones por diferentes esquinas, diferentes lugares. Y acaban con Simón Bar Kokhba. Toda la esperanza de aquel Mesías que le habían dado el título de príncipe, y el nombre se lo dio este rabino porque esto significaba estrella de luz. Como era la estrella de luz y todo el pueblo convencido de que este era el Mesías, imagínense el deseo de esperar un Mesías con las cualidades que ellos deseaban, hicieron ver que este guerrero, bien preparado, hasta donde se conoce, porque lo que se conoce es que era realmente por algunos escritos que se han encontrado escritos por manos de él mismo, es de que era una persona muy disciplinada, muy adiestrada, muy preparada, pero hasta el día de hoy todavía se continúa tratando de investigar acerca de todas las cualidades que él tenía. Pero el caso es que lo mataron, cortaron la cabeza y se la llevaron a Adriano como muestra de que ya todo había terminado. Y a los rabinos, y especialmente a este rabino quien le dio el título, lo torturaron hasta que él muriera. Fue una cosa sumamente difícil. Y a partir de ahí decidieron que ningún judío podía entrar a esa tierra. A nada. Miren cómo las cosas caminaron. Y siempre me acuerdo yo de esas palabras de los judíos cuando estaban crucificando a Cristo, que dijeron, tu sangre caiga sobre nosotros. ¿Para qué dijeron eso?
Se le contestó su petición hasta el día de hoy. Ustedes no tienen idea de lo que los judíos han tenido que sufrir. Y siguen sufriendo. Y siguen muchos de ellos todavía aferrados y decir, no aceptamos a Cristo. Pero siempre ha existido muchos judíos que son cristianos. Creo que en una ocasión, no sé si fue aquí, que se invitó a un judío en la iglesia Tim, aquí en la iglesia a predicar una vez, ¿no? No me acuerdo que lo hemos visto como testimonio de lo que él tuvo que padecer muchas veces por causa de ser cristiano y judío al mismo tiempo. Sí, hace muchos años de eso, que los vimos, que llegó. Pero así han habido muchísimos testimonios diferentes porque muchos judíos todavía no aceptan que un judío pueda ser creyente, pueda ser cristiano. Hay que seguir esperando al Mesías. Pero tenemos, gracias a Dios, muchos judíos que han decidido abrazar el cristianismo por convicción, como pasó en los mismos tiempos de Cristo, en los mismos tiempos de los apóstoles, en esas dispersiones, en esas salidas que estuvieron por diferentes países, por diferentes lugares, y allí mismo predicar el evangelio. Pablo fue y predicó a esas naciones, judíos que se convertían, ellos mismos se le unían a Pablo y comenzaban a predicar el evangelio en diferentes lugares, ya con la lengua que conocían. Fíjese esto, judíos convertidos, que conocían las lenguas de esas naciones, y ahora aceptar a Cristo, qué mejor medio para que el evangelio se expanda. Pablo no podía solo. Necesitaba judíos con conocimiento de la ley, con conocimiento de lo que era Cristo, ahora relacionarlo y seguir toda la trayectoria de este evangelio y predicarlo a los demás gentiles. Se necesitaba el conocimiento, y esto es importante. Mi hermano, Dios quiere que conozcamos su palabra para que podamos predicar con vehemencia, con claridad. Y esto fue lo que Dios hizo, esparció al pueblo judío. A ellos tenían por tradición el conocimiento del Antiguo Testamento, todo esto. Ahora cuando ellos conocen a Cristo, lo relacionan con Cristo. ¿Y quién es mejor que ellos para poder predicar el Evangelio? ¿Se entiende? Esto fue lo que pasó. Y comenzaron a dar a conocer el Evangelio por toda parte del mundo. Fueron los mismos judíos convertidos. Y más los gentiles ahora, al entender estas cosas, se le unieron y siguieron predicando el Evangelio. Algo glorioso. Grandes persecuciones, grandes sufrimientos. Tuvieron realmente un tiempo de descanso, un tiempo de Constantino en el siglo IV. Pero aún así con ciertas restricciones para entrar a su tierra. Aún así. Ya los gentiles prácticamente tenían básicamente el control en todo lo que era el cristianismo. Sí, lamentablemente. Así fue. Era el plan de Dios también, de que las diversas naciones, las múltiples naciones existentes en el mundo, como lo es hoy, pudieran reconocer que Cristo es el Redentor y el Salvador del mundo, para de esta manera dar ejemplo a los mismos judíos y queden sin excusa de que tienen que venir en humillación a Dios y sin altanería. No hay arrogancia que valga en el pueblo de Dios. La arrogancia no funciona con Dios. Todos tenemos tentaciones de cuando tenemos algún mérito queremos que todos lo sepan. Si yo soy una persona elegante, atractiva y bonita y con los ojos atractivos, quiero que todo el mundo lo vea y quiero lo dé a conocer y mis mejores fotos son para que me miren mis ojos, y eso es vanidad, es arrogancia. Pero queremos que la vean, son tentaciones que tenemos y Dios la observa. Y hasta ahí llega la misericordia de Dios. Y nos ve y nos dice, wow, eso ha hecho el pecado.
Si obtenemos mejores posiciones económicas, queremos darla a conocer de una manera o de otra, aún en el pueblo cristiano. Eso no ayuda en la predicación del Evangelio, porque denota y resalta nuestra vanidad. Mientras más nos despejemos de todas las cosas de este mundo, de lo bonito, lo feo que seamos, para adorar a Dios y servir a Dios, las cosas no funcionan con el Evangelio. Porque Dios nos quiere sometido a Él y entender que todo lo que somos viene por gracia de Dios. No para que nos sintamos mejores y superiores al otro. No es mejor el que camina mejor que el que camina cojo. No es mejor. Porque eso es solamente una apariencia física. Hay algo interior que es lo que Dios ve, que es lo más maravilloso y lo que más tenemos que cuidar. Y eso es lo que debe salir, porque eso resalta a Cristo. Pero hay detalles que es lo mismo que el pueblo de Israel tenía. Vanidad. Querían ser el mejor pueblo del mundo. La nación más perfecta del mundo. No es lo mismo que nosotros queremos ser ante los demás. Nosotros somos ese Israel interior. Y Dios nos está diciendo, ¿se fijan? Que por más que yo haga por ustedes, por más que les muestre, siempre siguen en esa misma inclinación. Necesitan mirar a Cristo. Por algo es que el autor de los Hebreos declara y dice, hermanos, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. No se salgan de ahí, miren, pongan los ojos en Jesús. Sí, tengamos metas, hagamos cosas, y si la logramos, no nos sintamos como, wow, qué magnífico soy. No. Es bueno aspirar a una mejor situación de vida. Y hacemos nuestros esfuerzos, pero si eso nos está apartando de Dios, algo no está bien. Algo no está bien. No va a funcionar. Nada funciona sin Dios. Yo creo que esta es la mejor lección a aprender. Al pueblo de Israel no le funcionó. Se fueron tras las cosas de este mundo. No fue como comenzaron. Mira cómo están los paganos, las naciones vecinas, qué bonita su adoración, qué alegres son, muchas trompetas, muchas alabanzas. Uy, para ahí es que yo quiero ir. Y querían traer una adoración semejante a esta. Ahora entendemos por qué Dios hizo una diferencia. En la adoración la van a hacer de esta y de esta manera. Simplemente para que el pueblo entendiera que tenía que existir una diferencia a los paganos. No porque las trompetas fueran malas, no porque aquello tuviera problemas, sino porque el pueblo de Israel tenía que entender en ese preciso momento que ellos tenían que adorar bajo los límites de Dios. Traemos eso a nosotros hoy con todo lo que tenemos en la Escritura y nosotros tenemos que adorar a Dios en los límites de la palabra de Dios escrita, no con lo que hoy en día muchos quieren hacer, que es lo mismo que el pueblo de Israel hace. Traer todos los métodos, formas y actitudes que tienen los paganos para traerla a la iglesia y adorar a Dios de esa manera. Fue exactamente lo que Dios no quiso que se hiciera dentro del pueblo de Dios. Pero es lo que se hace hoy. Hoy escuchamos de todo. Basta con ustedes buscar cualquier emisora, cualquiera, tanto en inglés como en español, emisora cristiana, y van a ver cómo hay todo tipo de alabanzas y de música, y ustedes no hacen ningún tipo de diferencia con las alabanzas del mundo a las que hoy en día usan los paganos para sus diversiones y todas las cosas. ¿Qué esperaremos de Dios? ¿Qué vamos a encontrar si no es la misma cosa que le pasó al pueblo de Israel? Lo mismo. Porque Dios es justo y su justicia va a permanecer constantemente en una misma línea. Y perdonen que haga este tipo de paréntesis aquí, pero no podía dejar esto de hablar de la diáspora y de sus consecuencias sin traer una aplicación para nosotros, porque tenemos las mismas actitudes del pueblo de Israel, las mismas aspiraciones, los mismos deseos de ser grandes, ser los mejores.
Nos encanta la grandeza, nos encanta sentirnos importantes. Y luchamos y trabajamos porque queremos ser importantes. Queremos que nos miren, queremos que nos llamen, queremos que nos pongan en el tope. Y que sepan que yo soy diferente, que yo no soy cualquier cosa. Eso era el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no va a pasar. Porque primeramente, para que eso pase, yo necesito verlo a ustedes humillado ante mi presencia. Nunca lo hicieron. Porque no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para poder ellos lograr lo que querían, tenían que humillarse ante Dios. Y eso no iba a pasar, porque el ser humano no sabe hacer eso. Nosotros no sabemos hacerlo. Nosotros no sabemos querer ser grande y al mismo tiempo estar adorando a Dios. No sabemos. Porque nuestra vanidad y arrogancia nos traiciona, nuestro ego nos traiciona. Y Dios lo sabía. No van a poder, no van a poder, porque van a ir detrás de su deseo y su vanidad. Es por eso, mi hermano, que siempre vamos a tener que vivir rogando ante Dios que nos humille ante su presencia. Que nos humille. Porque es la única manera de sentir esa paz interna que tanto necesitamos, de decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Fuera de ti nada puedo hacer. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te servimos y te adoramos, Señor. Hermanos, somos prácticamente el mismo pueblo de Israel y no nos damos cuenta. Cuidemos nuestras acciones y roguemos a Dios ser parte de ese remanente que se desligó de todo ese Israel y fue el que pudo salir a predicar el Evangelio. Esos profetas, esos hombres de Dios, ese Pablo, ese Pedro, esos hombres que prefirieron dejarlo y abandonarlo todo por Cristo. Que Dios nos ayude a hacer ese remanente. El Señor nos dejó dicho en su palabra, a través, en el antiguo pacto, a través de Jeremías, y después lo utilizó 2 veces con Pablo en 1 y en 2 de Corintios, cuando dice el Señor en el antiguo pacto, que dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Entonces en el nuevo pacto dice lo mismo, el que se gloría en el Señor. Amén. Entonces, Buen texto. Es algo que Al siempre punto. dice, la oración es humillación y confianza en el Señor. Y otro punto que es bueno que nosotros toquemos un día es sobre la música. Sí. Porque yo escuché algo y dice que cada país tiene su cultura. Y Sí, sus ya eso es instrumentos, un tema. Y entonces, bueno, Ya eso es un tema que hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Y ahora es más complicado, para darte un avance, y es que al tener un mundo globalizado, las cosas se hacen más difícil decir, bueno, pero es por cultura, pero ¿qué ha pasado? Pero es que la música llega a todas partes, la música más perversa llega a todos los lugares, y ya estamos viviendo en un mundo muy globalizado, donde cada quien prácticamente no tiene una música que le pertenece. Ahora la música de todo el mundo pertenece a todo el mundo. Es así, usted abre el internet y usted ve música que no le gustaba antes y que ya empezó a gustarle. Eso es así, sí o no. Porque ya la está escuchando una y otra vez y dice, pues yo no he escuchado esto, pero mira, ya la entiendo, ya la conozco. Se acostumbran, ese es el asunto. Ujú. Sí. El asunto es que aparecen ritmos, por ejemplo, como nosotros tenemos el merengue, dentro del merengue aparecen ciertas ramificaciones donde son creadas para un propósito específico, donde tú observas que en esa nueva generación de lo que es el merengue ahora hay otro tipo de movimientos, palabras más vulgares, palabras que sin eso no se hubiesen pegado nunca. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿A tomar ese mismo ritmo y traerlo a la iglesia? ¿Comprende?
después de que ese mismo ya no es el merengue que conocíamos anteriormente. ¿Entiendes? Sí, sí, no suena tanto y la gente quiere entonces decir, bueno, pero vamos a tocar en nuestro ritmo. Ok, pero tú estás tomando este mismo ritmo ahora que ha sido transformado con diferentes palabras, diferentes formas de expresiones, únicamente para darse a conocer al mundo y ellos, como nosotros decimos, pegarse. Y lo vamos nosotros a aceptar y traerlo a la iglesia, porque nosotros lo vamos a santificar. Hermano, mientras eso sea así, vamos a alejarnos de ahí. Eso ha sido manchado por el pecado, es una corrupción terrible. ¿Me entiendes? Yo realmente no tengo ningún problema con la música, pero cuando vemos como todo esto se va llevando y las cosas que el mundo está sonando una y otra vez, no lo traigamos a la iglesia. Por ejemplo, yo escucho un reggaetón y yo empiezo a mirar todas las figuras de las muchachas bailando, cómo se desnudan, los movimientos, todo. ¿Cómo lo voy a traer a la iglesia? ¿Me entiendes? No es correcto, no es puro, no me va a llevar a adorar al Señor. Me va a llevar a mover los pies, a divertirme un rato y tal vez a sentir que estoy en el espíritu, pero no es más que la emoción del momento y de la música, porque la música es delicada y es peligrosa. Pero eso es solamente un adelanto. Hermanos, algo más que decir, más nada. Así es que terminamos este capítulo y, mis hermanos, para la próxima ocasión, déjenme anunciarle, creo que vamos a orar para decirles los anuncios y culminar, entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias una vez más a ti por todo, Padre, lo que tú nos has permitido hacer y decir, esperando, Señor, que dentro de tu gracia y nuestra capacidad, que muchas veces son limitadas, podamos expresar lo mejor posible lo que queremos lograr en esta congregación. Estamos en tus manos, Señor, y queremos que seas tú quien haga tu voluntad, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guarde y nos cuide en todo momento. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias, oh Señor, lo pedimos todo. Amén.